¿De qué lado de la historia estás? Yo no sé si usted presta atención, creo que sí. A lo mejor no tiene la curiosidad personal mía para observar ciertas cosas que se convierten en frases comunes en ciertas declaraciones. A ver, una que se ha hecho muy común es esa: no, olvídate. No, olvídate. Es una manera de expresar que se empezó a escuchar en algún lado y se hace muy común. Y ahora todos los chicos: no, olvídate. Bueno, esta pregunta se ha comenzado a hacer muy repetitiva. La están usando muchos en campañas políticas, que estamos en plena campaña política. Se está usando a nivel diplomático internacional en los grandes foros. Y se nos está diciendo que debemos estar en el lugar correcto de la historia. Se nos están hablando de que ciertas decisiones que se están tomando, se las está tomando a esas decisiones que parecen algunas contradictorias o con algún sentido no muy claro para nosotros, porque no estamos en esos ámbitos, que estar del lado correcto de la historia es estar de acuerdo con esas ideas, con esas propuestas, con esos relatos, y que quienes quedan del otro lado automáticamente quedan del lado incorrecto de la historia. Ahora, esta pregunta: ¿de qué lado de la historia estamos? A priori o de manera anticipada, todos queremos estar del lado correcto de la historia. Todos creemos o asumimos de manera personal que tenemos una ubicación en la historia de la humanidad en el que estamos del lado correcto de la historia. Me llama la atención, y es maravilloso esto, por eso para mí me resulta sorprendente, de que esta pregunta no es de ahora, no es nueva. Quizás para algunos que me están aquí escuchando, en la radio, en las redes, o aquí en el mismo recinto, dicen: nunca había escuchado eso, pastor, no sé qué escucha el pastor. Bueno, probablemente no es parte de la información que uno atiende, pero ya que estamos hablando de esto, esta situación, saber de qué lado de la historia estamos, en qué lugar del mundo nos estamos ubicados como personas, no solo del punto geográfico, sino del rumbo que le hemos dado a nuestra vida. Y Dios es el único que plantea esta situación, no los políticos, no la retórica humana, sino que Dios mismo lo hizo desde un principio. Así en el libro de Deuteronomios, así por el final de los relatos que Dios le da a Moisés, Él le dice: decile al pueblo, háblale a mi nación, que hoy, Dios toma una fecha, una hora, un momento, pongo delante de ellos camino de vida y camino de muerte. Pongo delante de ellos la bendición y la maldición. Pongo delante de ellos lo bueno, pero bueno, en gran manera, y lo que queda de fuera de eso. Voy a pedir algo, dice Dios. Escojan entre uno y el otro. Mientras Dios pone esas palabras en boca de su siervo para que las hable al pueblo, en el ámbito de la mente, del corazón, del pensamiento, ya hay como un corte transversal, así, completo, lo parte al medio, como decimos. Cuando nos hablan, ¿de qué lado estás? ¿Del lado del bien o del mal?
¿Qué has elegido para tu vida? ¿La vida, la verdadera vida? ¿O vas por el camino que no lleva a la vida? El solo declarar eso, que yo a ustedes lo escuchen, en nuestro interior, en nuestra mente, en nuestro ser, ya hay un corte transversal, de punta a punta, un corte al medio. Tenemos frente a nosotros lo que tenemos para elegir en la vida. Pero si miramos nuestra realidad, consideramos hasta aquí, hasta este punto donde he llegado, puedo ver qué camino de los dos he ido transitando. No es que hasta ahí caminé un poco para allá, otro poco para acá. Sí, me puedo dar cuenta de eso. Pero va a quedar evidentemente claro qué es lo que he elegido para mí hasta hoy. Pero lo bueno es que cuando nos confrontamos a Dios o nos acercamos a Dios, o Dios tiene una palabra para decirnos, Él nos quiere refrescar un poco lo que estamos haciendo con nuestra vida. Porque podemos hacer lo que se nos recanta, como decimos, ¿no? Perdón que lo diga así. Podemos hacer, sin que nos importe nada de nadie, incluido Dios, hacer lo que se nos antoje hacer. Quizás lo hemos hecho hasta aquí siempre. Y nos sentimos tan seguros de nosotros mismos y tan libres para seguir pensando así, que creemos que está bien. Yo elijo por mí mismo, a mí nadie me tiene que decir lo que he elegido. Eso lo podemos pensar así hasta que escuchamos esa palabra de Dios. Pongo delante de ti camino de vida, camino de muerte, camino de bendición y camino de maldición. Y eso prende la luz. Hace un corte al medio. No nos podemos eludir de nosotros mismos ni siquiera. Que nos podamos autojustificar será una cuestión secundaria. Pero no podemos evitar de ninguna manera saber qué camino estamos recorriendo. Porque los mismos hechos que nos han traído hasta aquí, hasta hoy, darán la pauta, la evidencia ineludible, innegable, irrebatible de qué camino hemos elegido para vivir. Y eso hace de que lo que va a ocurrir de aquí en adelante también nos permita saber qué camino hemos elegido, de qué lado de la historia estamos. No, yo no soy tan malo. No estoy preguntando si es malo o bueno. Y bueno, a la vida te pasan cosas. Sí, yo sé que pasan cosas. Vaya si no sé. Tengo 55 años de vida. Algo de experiencia he ido recorriendo en mi vida. Pero vuelvo a repetir la pregunta. ¿De qué lado de la historia estamos? No del lado que quisiéramos estar. ¿Dónde estamos hoy? Porque donde nos encontramos es el punto exacto del lado de la historia en que estamos. Amén. Hay una tensión maravillosa de todos ustedes, porque están ahí con la cabeza al pensamiento, pasa. Y hay algunos pensamientos que, ay, Dios, mamita querida, dijo Saúl, no. Pero bueno, estamos en ese lugar. Hemos decidido eso. Pero yo en esta noche, para ayudarlos un poco y para no hacerlos sentir muy culpables y no sentir ese miedo evangélico que a veces algunas cosas que la palabra de Dios hace en nuestra mente y en nuestro corazón, al confrontarlos con nuestra realidad, nos traen ciertas cosas, a veces nos bloqueamos. Principalmente los varones tenemos esa capacidad de irnos al lugar de la nada y quedarnos allí en blanco. Pero las damas quizás no tienen esa oportunidad. Lo lamento por ellas, perdón. Pero el asunto es este. Más allá de esa cuestión natural de manera de pensar o de actuar frente a ciertas situaciones, quiero hablar de un grupo de 12 personas. Ya saben de quién estoy hablando, los 12 apóstoles.
Si no conoce la historia, Jesús eligió 12 varones. Todos esos 12 varones para él eran sus representantes personales, los había elegido, los comenzó a entrenar. Tuvo vivencias extraordinarias por 3 años y medio con ellos. Pero en un punto crucial de la historia, del momento más crucial de la vida, de la historia de Jesús, hubo un momento como este, una cena, dice, donde quedó claro de qué lado de la historia estaban algunos. Esta pregunta de qué lado de la historia estamos, no se está hablando de lo que realmente somos, cómo pensamos, en qué estado real, verdadero nos encontramos. Porque de afuera se ve que estaban todos juntos. Che, pero qué lindo matrimonio, qué hermoso, qué hermosa familia, qué bueno que es el hombre, qué chicas buenas que tiene. Y de un día para otro vos te levantás, todo roto, todo hecho pedazos, uno para un lado, otro para el otro. Uno queda asombrado, ¿no? Le da lástima, siente pena por una situación así. Pero evidentemente, la resultante que llevó a esa situación, lo que parecía no era, y lo que se muestra que es, da pauta de qué lugar de la historia de la vida están. ¿Qué camino han recorrido? Bueno, qué mala suerte pueden tener en algún momento. Sí, es el momento crucial donde todo explota, donde queda en evidencia por qué camino venían recorriendo la vida. Pero volvamos a nuestros amigos, los 12 apóstoles con Jesús. Jesús dice, esta noche es una noche especial, prepara una mesa como esta. Y Él dice, el que mete la mano en mi plato y come conmigo del pan, ese es el que me va a traicionar, me va a entregar. Y todos dijeron, no, que no me encuentre en ese lado. Yo prefiero estar muerto antes de que me pase eso. Y todos se miraron entre sí. Y nadie daba pauta de que alguien estuviera del otro lado de la historia, del lado equivocado de la historia. Pero resulta que hubo uno. Para los que conocen la historia y el relato bíblico, saben de que estoy hablando de Judas, el que traicionó a Jesús, el que lo entregó para que fuese muerto y crucificado. Estaba del lado equivocado de la historia. Que vengamos a la iglesia, que tengamos una vida evangélica, no significa que estemos andando por el camino de la vida. Si todos los que estamos aquí en esta noche, y espero de que sí, no pongo nada en tela de juicio la vida de nadie, si creemos en Jesús, vamos por el camino de la vida. Hemos escogido la vida. Amén. Pasan cosas, sí, pasan. En este mundo pasan muchas cosas, pero vamos del lado de la historia, del camino correcto que nos lleva a la vida eterna. Amén. Pero nada asegura que si ese no es el fundamento, el caminar siguiendo a Jesús, todo lo demás nos dé pauta que hemos elegido el lugar correcto. Hemos escuchado muchas veces, lo he dicho yo, lo dicen los que ministran desde aquí, estás en el lugar correcto. Pero la pregunta en esta noche, ¿de qué lado de la historia estás? ¿Vas por el camino de vida? ¿Estás siguiendo a Jesús? ¿O estás siguiendo otras cosas que no significan, que no están en condiciones de demostrarnos que estamos siguiendo el camino de la vida? Dios dice, yo pongo. Elegí, me encantaría, dice ese mismo relato que les hablé al principio, que escojas la vida, amigo. Lo mejor que te puede pasar es estar en el lado correcto de la historia, que es andar por el camino que Dios dice que lleva a la vida. Amén. Pocos son los que lo andan, estrecho es el camino, pero te lleva a la vida. Amén.
Estar del lado correcto de la historia no significa que todos van a estar de nuestro lado. A veces parece que estar del lado correcto es estar del lado de las mayorías. Parece que las mayorías indicarían por ser mayorías en sí mismas, nos estarían indicando de que ese es el lugar correcto de la historia. El cual todos te aplauden, el todos te sonríen, el todos te dicen que sí, el que nadie te pone palos en la rueda, el que no te pincha los globos, etcétera, etcétera. Pero resulta que al andar y el caminar, el ir por ese camino, el avanzar, llegamos a ciertos lugares. Nos encontramos con ciertos indicios, ciertas señales, ciertos sucesos, ciertos resultados que no son fruto de la vida. Pero sí nos encontramos hasta extrañados. ¿Qué hice de malo? Yo no soy tan malo. Nos queremos autojustificar. Nos sentimos como defraudados por todos, como si nosotros no tuviéramos nada que ver del lado que íbamos. Pero resulta que ahora, frente a lo que estamos reflexionando juntos y llevándonos a pensar, deberíamos tener en cuenta la oportunidad inmejorable que nos presenta esta pregunta. Porque esta pregunta se encuentra justo en el recorrido de nuestra vida que va a marcar nuestro destino que viene. Porque hasta aquí hemos llegado. Hasta hoy estamos así, aquí llegué. Si sigo por donde voy, ¿dónde llego? Si el lugar que elegí para vivir la historia de mi vida, ¿a dónde me llevará? ¿En dónde voy a terminar? Si hasta aquí llegué así, ¿me da la pauta que voy por el camino de la vida? ¿Tengo evidencias en mis manos, en la realidad de mi vida, que estoy yendo por el camino de la vida, como dice Dios, el de que te lleva a la bendición? Porque si no es así, si hay algo que está dando la pauta, nos está demostrando que el camino, que el lado de la historia que habíamos elegido para vivir hace muchos años, hasta hoy, nos llevó por el lugar incorrecto. Descubrimos, se nos muestra que, no, pero yo estoy yendo por el lado, estoy del lado equivocado de la historia. Hoy puedo decidir cambiar. Amén. Porque el cambio de los resultados de lo que estoy viviendo o los resultados de la vida que necesito recibir está en la decisión del lado que me encuentre. No puedo esperar yendo por el camino equivocado llegar al lugar correcto. Es imposible. Pero si me doy cuenta que voy por el lugar incorrecto y me enderiezo o cambio de carril, me voy al lado correcto de la historia, mi historia puede ser diferente. Amén. Me gusta mucho mirar algunas cosas de la Biblia y como hoy nos toca participar de la Santa Cena, celebrar de estos elementos maravillosos, símbolos sagrados de la persona de Jesús y del contenido del mensaje donde estamos fundamentando toda nuestra fe, están estos dos elementos, el pan y la copa. Porque hoy es Santa Cena. Quiero llevarlos a reflexionar y sé que van a tener la imagen en este preciso instante junto conmigo en sus mentes. Es cuando Jesús estaba crucificado y dice la Biblia, uno a la derecha y otro a la izquierda. Los dos eran malhechores, dice, delincuentes. Y Jesús en el medio. De pronto, de tanto esperar el momento y el desenlace final de lo que sabían los que le esperaban a ellos tres en ese lugar, tanto el de la derecha como el de la izquierda
siente que tienen que dar su última opinión o poner en claro la realidad de su condición, de su situación allí. Porque no se trataba solo de dos malhechores, sino de dos personas frente al que les podía mostrar a ellos de qué lado de la historia estaban. Claro que los dos sabían que eran delincuentes. Entonces uno dice, y como todo, ¿no? Que se quiere autojustificar y se reniega de la vida y agarra a Dios, lo insulta y no quiere que le hablen de Dios, cierra los oídos porque siempre le fue mal lo que pasa. Y bueno, pasó, va a ir a pasar. Y entonces, si sos Jesús, dale, terminemos con esta historia. Si hay un Dios, ¿por qué no me sana? ¿Por qué no me saca los problemas? Y bueno, ahí estaba despotricando toda su frustración. El del medio, que era Jesús, no decía nada, pero el del otro lado lo estaba escuchando. Y como lo conocía, los dos habían estado presos juntos hacía un largo tiempo, le dice, escúchame un tantito. ¿Te das cuenta de lo que estás diciendo? ¿Tenés una idea de qué cosas estás hablando? ¿Estás entendiendo lo que decís? Nosotros estamos aquí, dice, porque elegimos estar aquí. Llegamos aquí porque elegimos el lado de la historia porque se llega acá, dice. Pero ese que está acá, en medio nuestro, este que lo ves, nada tuvo que ver con esto. Y entonces aquel que trataba de hacerle ver al que estaba medio loco ahí, dice algo que no es común decirlo. Pero en su situación se dio cuenta que él tenía una oportunidad única, inmejorable. En la situación más loca de la historia de la vida de dos personas, al final del recorrido de sus vidas, para que su final fuera diferente. Para cambiar el lado de la historia que había venido hasta ahí. Entonces él se dirige a Jesús. Dice, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Se la jugó. Pegó el volantazo. Decidió estar del otro lado de la historia. Y el resultado final de ese cambio, dijo, desde hoy estarás conmigo en el paraíso. Elegiste el lado correcto de la historia para estar en la vida. Pero ¿sabe qué? Se elige ahora, no mañana. No hay que esperar a morirse para ver dónde vamos a parar. Se trata de hoy, de ahora. Amén. Bueno, todos los que se mueren, después veremos. No, después no se puede ver. Ya se está del otro lado, del lado que se eligió. Lo podemos tomar como quieramos, pero esa es la realidad. Pongo delante de ti dos caminos. ¿De qué lado de la historia querés estar? ¿De la historia de los que siguen fingiendo ser seguidores de Jesús, pero siguen andando por el camino equivocado de la historia? Ay, pastor, no diga esas cosas. ¿Cómo sabe usted? ¿Quién le dijo a usted lo que a mí me pasa? No, yo no digo nada porque no le vigilo la vida a nadie. No es mi trabajo. Pero estoy presentando una palabra que viene de parte de Dios para hacernos reflexionar a nosotros, para que elijamos del lado de la historia correcta. Amén. Estamos esperando un montón de cosas de Dios. Ay, a mí nunca me llega una bendición. Ay, a mí Dios no me escucha. Ay, a usted pastor, porque usted es pastor. No, mentira. Yo elegí de estar del lado de la historia por donde va caminando Jesús, seguir las pisadas de Jesús. Amén. ¿Sabe que muchas veces seguir a Jesús es ir solo? Ahí. No escuchas nada, nadie te habla, nada. Pero voy por el camino correcto, estoy del lado correcto. Amén. ¿Cuántos vienen por atrás? Y a veces viene alguno, otro viene más atrás. No es el lado donde van todos, la mayoría.
Pero sabe que estar del lado correcto de la historia, según la palabra de Dios, no habla nunca de mayorías. Habla de una decisión entendida, correcta, sabia, determinante, que va a dar un resultado extraordinario. ¿Cuál es? Lo que le dijo Jesús a aquel otro sinvergüenza que no lo salvó ni la ley ni la muerte en su cruz. Solo la muerte de Jesús le hizo que él entrara en la vida. Amén. Escuchar la voz de Jesús. Cuando uno escucha la voz de Jesús y hace lo que Jesús dice, es evidencia de que está en el lado correcto de la historia. Amén. Quizás algunos digan y opinen sobre eso, que digan, pero vos te hiciste loco, te hiciste evangelista, ahora te metiste, ahora se te metió, ahora te quería hacer bueno, fuiste toda la vida sin vergüenza. ¿Vos sabés que sí? ¿Que fui sin vergüenza? Peor de lo que te imaginabas, así que ni siquiera me voy a poner a contarte de lo malo que fui. Pero me encontré con Jesús en el camino de mi vida. Y él me hizo esa pregunta, ¿de qué lado estás de la historia? Y miré para todos lados y pensé, no sé de qué me preguntás, vengo bien, soy buena persona, soy pastor. No, yo no te pregunté quién eras, te pregunté en el lugar de la historia, de la vida, de la realidad, de lo verdadero, ¿de qué lado estás? ¿Cuál es el que elegiste? Si todavía no hemos elegido el camino por donde va Jesús, este es el mejor momento, esta es la mejor oportunidad para decir, Jesús, me paso al lado correcto de la historia. Amén. Y eso tiene promesa de vida eterna, dice la Biblia. Así que vas caminando con esperanza, con seguridad. Voy por el lugar correcto, voy a llegar. Amén.